Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un auténtico honor estar hoy con ustedes acá, un sector tan especialísimo del derecho penal económico. Yo vengo hoy a traerles un desarrollo y un conocimiento que quizás pueda ser disruptivo o pueda tener algún elemento que no se corresponda a la forma que quisiéramos estar escuchando constantemente sobre la ciberdelincuencia. Con esto le quiero decir lo siguiente. No vamos a hablar de tipología en mi caso, porque entiendo que el ponente siguiente tiene una actividad muy concreta sobre esta, muy interesante sobre este punto de tipologías algorítmicas. En mi caso, les quiero presentar simplemente un tema que usa filosofía y teología y el conocimiento en lo que es la cibercriminología, un elemento que nos trate de explicar por qué la ciberdelincuencia. ¿Por qué? ¿Por qué pudiéramos estar, con el respeto que me merecen todos, y voy a hablar en primera persona, por qué yo pudiera ser un ciberdelincuente? ¿Por qué si me tocaría ir a una confesión religiosa diría sí, cometí delitos o tipologías o hechos que pudiesen estar o concretarse en la ley especial de delitos informáticos? Sí. ¿Quién pudiera decir, no, yo no, yo he sido aséptico, higiénico sobre la materia de tecnología, nunca he hecho algo que no pudiera rozar alguna de las tipologías que están en esta ley especial del 2001? Que de paso, que tengo que decir, muy alabada esta ley en su momento, muy alabada porque fue a la par del convenio de ciberdelincuencia de Budapest. Sin embargo, toda esta cantidad de años que ha ocurrido, y abro las manos y digo una sentencia de fondo que analice, que detalle, un tipo, por lo menos yo, no lo conozco. Creo que lo que se viene a partir de 90 días de octubre, noviembre, diciembre, enero, para Venezuela en materia de ciberdelincuencia va a ser una bisagra que nos va a poner a todos en carga. ¿Y por qué lo digo? El convenio de las Naciones Unidas que se empezó a discutir y que fue muy atacado porque sus normativas eran muy abiertas, porque resulta que quien propone este convenio es la Federación Rusa, porque tenemos unos elementos muy abiertos que pudieran ser de panóptico digital contra toda la ciudadanía. Cierta parte de los países occidentales observaron esto y llevaron un planteamiento de que había que tener cierto control las empresas, que había que ponerle unos fotos a ese convenio. Sin embargo, hoy ya fue ratificado por más de 60 países, incluido Venezuela, que nos obliga en 90 días a empezar un estudio de actualización de nuestra ley. Y nos obliga a un elemento todavía más importante. Yo lo digo así: tenemos que acabar con el analfabetismo de la ciberseguridad. Somos analfabetas, todos, incluyendo todos. Y ese analfabetismo tiene que acabarse, porque si eres un profesional autónomo, dicen los españoles, solamente dos, y trabajas con el teléfono y una computadora, tú deberías tener mínimo unas ideas de cómo proteger y que no le vaya a pasar. Y si no, y si son dos o tres, también, y si son 20, también, y si es un mega escritorio, una justicia de derecho, también. Y si es un tribunal, una corte, también. Que no nos vaya a pasar, y trataré de dar aquí algunas referencias de casos propios de Venezuela, ninguna tragedia, si es extranjero lo diré, sin violar aquí normas de privacidad, pero que llegue a la oficina, prenda la máquina no enciende, no sabe qué es lo que está sucediendo, llama al técnico y resulta que en su oficina
en esa oficina de profesionales del derecho se llevaron a traer por una del contrario. Violentaron sistemas físicos de entrada del edificio, se registraron, hicieron todo el tema de la ingeniería social para poder llegar ahí. Y en su momento entraron, sacaron los 3 discos y se quedó el escritorio por un caso sin backup, sin ningún documento, sin ninguna información. Lo que tenían en el WhatsApp, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo explicamos eso a un cliente? Es un área que pienso que los despachos de abogados tienen que ponerle atención, es un área necesaria de atenderse, aunque en esta presentación no hablaré sobre ese punto, pero que es algo que pudiéramos verificarlo en una siguiente exposición. Yo quisiera primero tratar de entremos en un contexto quizás un poco incómodo con este payaso que tenemos acá y tratar de interiorizar lo que les trataré de narrar. Si les llego y lo motivo, excelente. Si no, pues ustedes se tratan de dar la idea de lo que quiero decir. La parábola del payaso es una parábola de Soren Kierkegaard, un filósofo padre del existencialismo, él plantea una idea sobre una situación muy compleja para el mundo, para la sociedad, para la comunidad en ese momento y que fue trasladada. Muchos años después, en el 68, el cardenal Joseph Ratzinger la toma para hablar sobre las funciones del teólogo y del poder presentar la fe cristiana en el mundo de la modernidad dominado por el marxismo y trata de abrir y poner al frente de cómo llevar esto adentro. Más o menos, palabras más, palabras menos, esta parábola empieza con la narrativa de un circo que está instalado cerca de una aldea, de un pueblo. Dentro del circo, justo al momento de iniciarse la actuación, están ya todos preparados, empieza a incendiarse, el director, angustiado, viendo que no podía controlar el fuego con los pocos que tenía en el circo, le dice al payaso que ya estaba, el payaso, ve a la aldea, dile que se está quemando el circo, dile que vengan, que nos ayuden a apagar este fuego, vamos a parar esta, porque si no se va a incendiar el circo, se va a incendiar el bosque y se va a incendiar la aldea. Cuando llega el payaso, le empieza a decir a la comunidad, vamos, ayúdenme, por favor, se está quemando. La gente cree que es parte del show, lo aplauden, se ríen. Cada vez que con más intensidad le dice, por favor, les ruego, ayúdenme, la cosa causaba más gracia, más burla. ¿Qué pasó al final? Se quemó el circo, se quemó la aldea, se quemó el bosque, menos importante. Obviamente, la terminación filosófica de este punto para el autor es, mira, vivimos en un mundo donde por más que queremos transmitir un punto delicado que estamos viviendo, lo tomamos como de entretenimiento, de burla, y siempre entonces va a haber una consecuencia sobre esto. Si transpolamos esta parábola al tema del mundo digital que está por allá, por encima de la cabeza del payaso, el circo en llama, en nuestra opinión, empieza a ser los vectores donde se desarrollan los ataques cibernéticos, los ataques contra las entidades, personas, empresas. ¿Cuáles son esos vectores? Mire, equipos obsoletos, sistemas operativos que nunca quieren pagar una licencia original. Tenemos el tema de lo que a veces creo que rosa es fastidioso hablar de las claves. Yo te voy a enseñar a hacer claves, tú debes poner tal clave, todo el mundo quiere poner claves que no se le olviden. Si pones más de 3 claves ya no sabes cuál vas a utilizar, la vuelves a repetir, te dicen que no la repitas, que la vuelves a repetir, y al final de la mente de uno con tantas claves empieza a colapsar.
Pero eso es parte de eso, de ese ciclo en llamas, todos esos vectores que nos van a dar cabida. La secretaria que no le decimos, mira, no me hablas, no puedo estar abriendo el correo personal en la computadora de la empresa, no me lo habla. No me estés poniendo fotografías en tus redes sociales dentro de nuestro sector. Y esto es lo que, es decir, el extranjero, una funcionaria de la Unión Europea, se tomó una foto, la foto pasó a las redes sociales, un periodista se puso a analizar la foto y resulta que en la foto estaban las claves de cómo iba a entrar a la reunión de la Unión Europea. Obviamente, el periodista se metió, participó y después le dijo, pero ¿por qué no puede entrar si la funcionaria de Holanda dejó esto en una fotografía en su escritorio y un papelito, un stick donde decía la clave y la forma de entrar? ¿Sucede allá? ¿No sucede acá? Podemos pensar que en el mundo de lo doméstico de acá eso no sucede. En nuestros escritorios, de empresas, clientes, no puede suceder. Tenemos que empezar a tener una realidad y ver que la situación es más compleja de lo que creemos, porque nosotros solamente recibimos información en lo público, que es lo que está pasando con las mensajerías de texto, con las clonaciones de WhatsApp, que hasta ahí llegamos, no nos pasa nada. No nos pasa a nosotros, pasa muy poco. Pero ese tipo de violaciones y ese tipo de vectores y esa forma de ingresar a las empresas están reales a sus clientes, están vigentes y suceden todos los días. El viento. ¿A qué referiría el viento de esto? De la forma como se transportan estas entradas de vectores, y principalmente, para no alargarnos, les voy a hablar de dos: redes sociales y redes de internet por las cuales comunicamos. O llegan de una forma que es propia de las mensajerías de texto. Es increíble que más de 15 años todavía el primer vector de ataque a las empresas, a las personas, sea el email, sea el correo electrónico. Yo no sé ustedes, yo debería ser multimillonario, porque en mi email me llegan cientos de mensajes que me indican que acabas de ganar tantos millones, ya uno te va a dar 5 millones, por allá un familiar tuyo en Kenia te dejó tantos millones, y así como me llegan a mí, me llegan a ustedes, me llegan a sus clientes, me llegan a las empresas, y todavía hay gente que quiere. Y ahí empieza el infierno. Ese tema, tendríamos el viento como es la forma en que se va propagando todo este incendio, toda esta situación de ciberdelincuencia, y la idea serían nuestras empresas, las empresas que asesoramos, nuestros bufetes, los consultorios médicos, las clínicas, temas de datos sensibles. En el mundo es un impacto. Aquí no lo sabemos, pero aquí sí. Clínicas que pierden a cada rato por un ransomware, negociamos, no me importa. Yo les puedo decir, busquen en la red, CAID, busquen este navegador, es un navegador agnésico, solo se instala, funciona en ese momento, puedes bajar más allá de lo propio de lo que hacemos en la web, bajar la link, por allá. Cuando apagas, se te olvidó, no tienes riesgos, y no una protección total, un porcentaje. Si lo sabes hacer, bien, ahí lo tienes. Lo buscan y empiezan a buscar a ver cuántas personas han sido extorsionadas o que se ofrecen información de venezolanos que están ahí, de empresas venezolanas, que sabemos por referencia de lo que ha sucedido en la jurisdicción en cuanto a las telecomunicaciones, de la filtración de más de 3,5 millones de datos de las telefónicas nacionales, y después de ahí muchas otras cosas más. Y ahí estaré yo
Posiblemente. ¿Estará ocurriendo usted? Posiblemente. ¿Tendrá alguna incidencia? Cambiamos las claves, la información, le pedimos a esos bancos, a esas telefónicas y formas de si mis datos se filtraron en eso. ¿Sí o no? Lo hicimos, no lo hicimos. No lo hicimos porque ante la ausencia de una legislación en materia de protección de datos, ni ellos informan ni nosotros nos podemos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos o qué deberíamos hacer nosotros como profesionales que estamos en el mundo del cumplimiento normativo? Es decir, no me importa, eso no hay problema. O nos acordamos y decimos, mira, vamos a entrar y a traer acá la legislación, por lo menos que nos sirvan de buenas prácticas e implantar y empezar a implantar este tipo de exigencias, regulaciones, protecciones, que nos ayuden a futuro poder relacionarnos tecnológicamente, empresarialmente, los bufetes con otros bufetes, porque cada vez más Europa está trasladando sus responsabilidades a las conexiones y a todo esto que llaman las relaciones propias de evitarse que por un tercero se le genere un problema de hotel. Pero si nosotros no tenemos capacidad de decirle, yo llevo algo, un módulo de cumplimiento normativo tecnológico para hacer esto, exijo esto, algo esto, ¿cómo nos relacionamos con un bufete de afuera? ¿Cómo una empresa se relaciona con otra empresa europea, norteamericana, latinoamericana, porque también lo exigen? A Colombia le exigen si vas a llevar algo de Venezuela a Colombia y Colombia a Europa, en ese regreso nos va a venir una exigencia propia que tiene que tener no solamente el cumplimiento normativo del compliance legal, el corporativo, sino el tecnológico. Esa situación nos lleva a tener una idea que va hacia dónde vamos. No lo voy a votar con una lista de qué es y cuáles son los puntos, los elementos de tecnologías propias que se dan en Latinoamérica. Si nos veamos un pasaje, ¿qué es lo que tenemos? Y eso dice que tenemos 2.716 ataques por semana, que la información que se maneja un 39% superior al año pasado. Solo Latinoamérica, que el ransomware y la extorsión de datos es lo que está marcando la situación en esta área del mundo, y que el vector es propio de los archivos maliciosos. Si yo hubiese dado esta conferencia 10 años atrás, 15, 7 años atrás, hubiese llegado de lo mismo. No tendría que yo decir un invento nuevo. Esto es lo que sucede actualmente. ¿Cómo? Bueno, se han especializado. Ya no son muchachos que nos tratan de transmitir con una capucha que están haciendo delincuencias. Organizaciones, empresas que tienen para llevar este tipo de actividad. Tenemos lo mismo. Emails para llevar el archivo malicioso. Concreción de ingeniería social para convencer a tu empleado por esa ignorancia o por ese analfabetismo en materia de ciberseguridad, cómo involucrarnos y entrarnos en sus redes. Ese que mandamos a la casa a trabajar, ¿qué sabemos si todavía tiene 1, 3, 4 las claves de su router? ¿Cómo manejamos? ¿Tenemos control nosotros de eso? ¿Tienen las empresas control de eso? No. Esto es Latinoamérica. Y ahora Venezuela. Por allá hace mucho tiempo en el Táchira hicieron unos estudios y llegaron a la conclusión, un estudio académico científico serio que después se replicó en Colombia. Todo lo que pasa en esta zona se replican en todos esos países menores. Si usted busca y se mete a la IA o busca información académica sobre Venezuela, usted no va a conseguir este dato. Tercero, en la región en ciberataque. No, porque está México,
perdón, Brasil, México, Colombia, Argentina, y por ahí se va. Pero este no. No lo conseguimos, y esto es un dato de los banqueros de Venezuela. Esa es la posición que tenemos. ¿Qué banco no ha sufrido ataques? No se lo van a decir. Usted lo sabe referenciar en mail. Usted si sabe si está en esta área va a conocer. Creo que el banco sufrió porque se cayó la plataforma. Y esa es la situación. Hoy nos están diciendo, mire, pongan atención porque viene diciembre, porque viene nuestra preocupación sobre esta área de ciberataques, pérdida de datos, información. En términos cuantitativos, es minúsculo que cada vez que agarran a la base de datos de un banco, o de una casa de bolsa, o de una dependencia del Estado. Pero tiene esa incidencia. Igual, ransomware y extorsión de datos, y la información que nos está tapando acá, que es la que, en mi opinión, nos interesa, que el 43% de las pymes han sido víctimas. Hay otra base de datos, hay otro dato que dicen que alrededor del 80% de los venezolanos hemos sido víctimas de ataques. Y aquí nos dividimos en dos sectores. Los que hemos sido víctimas y lo sabemos, y los que hemos sido víctimas y no lo sabemos. Esa es la realidad de esta situación actual en Venezuela. Le hablé de la parábola del payaso, no hablé del payaso. Hablé de las consecuencias, pero no sabemos quién es el payaso. El payaso por la transmisión de la información, no por payaso ni por lo gracioso, sino por lo que hace. ¿Quién es? Son todos estos personajes que se encargan de la parte tecnológica, el experto, el abogado hoy, que ha aumentado en cantidad de abogados especialistas en el área de tecnologías y que tiene que promoverse el aumento porque las exigencias van a llegar hasta el punto que toda empresa va a necesitar un profesional del derecho que esté enfocado en tecnología y que sepa del derecho de la ciberseguridad, porque las normativas, ¿a quién se les hemos dejado? Con el respeto de todos los ingenieros y de acá. Los ingenieros que analizan las normas ISO, que las aplican, pero el tema de consecuencias, de qué sucederá, cómo obtengo las pruebas, cómo hago esas pruebas que sea válida para llevarlo un proceso, eso no lo maneja. Eso no lo maneja el experto. Eso no lo maneja el hacker ético que tengas. Y eso nos involucra que tenemos que ser parte activa en esto. ¿Cómo? Bueno, hay que estudiarlo. Creo que si eres maleable en las tecnologías vas a poder entrar y vas a poder conocerlo. No soy ingeniero, conozco quizás lo básico que ustedes conocen de tecnología y eso, aplicar ese conocimiento con derecho nos lleva a tener una responsabilidad de saber asesorar qué es lo que está sucediendo en nuestra empresa. Si son 43% de las pymes venezolanas, no. ¿Cuánto se está perdiendo? ¿Cuánto estamos dejando de asesorar? ¿Cuánto estamos de involucrar el tema del cumplimiento normativo tecnológico? Expertos, hacker y sistemas. Hay un elemento que es necesario que tengamos claro, que a las grandes empresas de tecnologías les interesa es vender su tecnología. Más nada. Más nada. Pero ¿quién se encarga de formar al empleado? Al que es el primero que se sienta entre la computadora. Tiene por exigencia en el convenio de la ONU formación en materia de ciberdelincuencia en ciberseguridad. Este es lo que pudiera ser lo que te están diciendo, lo que le dicen a la empresa: señores, presentemos, atendamos, dejen de decirnos no hay presupuesto.
La otra gran pregunta y que muy probablemente también nosotros lo hagamos con mucha frecuencia. A mi interés. Sí, eso es un minúsculo. ¿Quién se va a ver? ¿Quién me va a ver? Bueno, señores, cuando baje o cuando tengan la curiosidad de bajar un poco más, ustedes se van a conseguir que por un ataque de DOS, para pararte la página, pues te puede costar $5, tantos minutos, y no tienes que saber nada. Tienes que tener unas criptomonedas, pagar, te dan el software que vas a acercar, las instrucciones, te instalas en determinada máquina con sistema operativo Linux y empiezas. Ah, bueno, yo no quiero que el escritorio en este momento me funcione porque lo van a y ahí lo tengo para $5 por hora. Y de así van a conseguir una escala de valores para saber hay un ataque o hay un segmento que son los brokers de entradas, es decir, ya ellos entraron, ya ellos tienen la puerta abierta y lo ponen a la venta. $54,000, $60,000. Y ya de ahí viene el otro que no quiere desgastarse en hacer este trabajo y se meten en las compañías. No hay forma que la materia de sistemas no tenga una relación con seres humanos y que nos ubiquen y me dirán, bueno, todos seres humanos. Sí, porque somos nosotros el primer vector, son nuestros empleados, son las personas que por las cuales entran. Todavía no tenemos un tema o una posibilidad que sin la intervención humana no llegase al punto de obtener la información y el beneficio, siempre hasta ahora, hasta hoy, 14 de noviembre. Habrá que esperar el día siguiente a ver qué sucede. Y esto nos lleva a algo que es fundamental que conozcamos, porque va a ser la única manera de que nosotros podamos responder tanto, vuelvo e insisto, a nuestra clientela como personas, como empresarios, como dirigentes de un bufete militar. Nadie ha tenido la posibilidad de explicar por qué, y ahí regreso al inicio, por qué hay tantos ciberdelincuentes, por qué logran mover o considerarse casi la cuarta economía en el mundo en materia de recursos. ¿Por qué cualquier muchacho, cualquier adulto, cualquier profesional, y creo que ustedes deben tener en mente este médico venezolano que fue detenido en los Estados Unidos, tenía una gran empresa en materia textil, un médico que tenía una actividad propia profesional, pero puertas adentro tenía una actividad delincuencial. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a buscar, y es para que nos defendamos, tenemos, o protegernos por lo menos, saber esta teoría las teorías de las actividades rutinarias de Coelho y Felson, en 1979 trata de explicar por qué la delincuencia en los Estados Unidos, cuando una economía iba creciendo, que no se explicaba de la Segunda Guerra Mundial, porque se estaban dando, y ellos llegan a esta explicación, que es que se dan tres elementos, aparte de las teorías propias de criminología, de la persona, de la predisponibilidad, de lo social. Aparte de eso, ellos crean esta teoría, quitándolo de ciber. Señores, tenemos un delincuente motivado, una víctima adecuada y una ausencia de un guardián. Esta teoría fue trasladada por lo que desarrollan hoy la materia de la cibercriminología, y sabemos ciberdelincuentes motivados, muchos, no lo sabemos, no lo tenemos, quizás lo tenemos al lado, no lo tenemos al lado, al frente, no sabemos qué hay, pero hay muchísimos. ¿Quién es el siguiente? La víctima adecuada. ¿Quién es la víctima adecuada? Nosotros nos protegemos, no hacemos backup, no nos hemos preocupado de comprar equipos aparte para hacer la protección de todo lo que tenemos en nuestras computadoras, no hemos hecho
higiene de correo, abrimos los correos que nos llegan porque nos interesan, en fin. Y una ausencia de un guardián, una obviedad, porque este guardián no se lo podemos trasladar al Estado totalmente, no podemos pedirle al Estado, sí, hacen ciberpatrulla, las razones tendrán por qué, aquí en Europa, pero eso es suficiente. Siempre va a ser una ausencia de guardián y es lo que nos pone. Cómprese un elemento propio para su protección, su firewall, ponga su mejor antivirus, no te guíes por antivirus, en fin, todo lo que tenga que ver con la protección que te debes dar tú, y aún así hay una ausencia de guardián. De todo esto, en mi opinión, salvando los criterios que se puedan emerger de esta reunión, tenemos que atendernos a esta víctima adecuada, a la formación de esta víctima adecuada, a decirnos a nuestras familias cómo se deben comportar en las redes sociales, a evitar la extimidad de estar presentándonos para todo en las redes sociales, porque de ahí le hacemos el trabajo de la ingeniería social al ciberdelincuente. Se van a buscar, van a saber quién, cómo, dónde, qué hago, dónde me dirijo, qué tengo, en fin, hacen el expediente y saben por dónde van a entrar. Si yo concluyo con esto, pudiéramos decir, bueno, ok, sabemos quién es el ciberdelincuente, sabemos qué es quiénes son las víctimas, sabemos que todos estamos hiperconectados, todos estamos en una relación propia. No nos vamos a poder desconectar de la tablet, de la computadora, de las redes, del teléfono. Eso explica la ciberdelincuencia en su totalidad. Es eso totalmente, porque cuando ustedes inicien algunos estudios sobre esta área, ustedes van a hablar de tipologías de delito, van a hablar del principio de la ubicuidad, si el delito lo cometo aquí, también se comete allá, y lo podrá conocer este, aquel, el otro, aquella. Y el convenio tanto de Budapest como el de las Naciones Unidas nos trae esa idea. Empieza la investigación acá, mándame las pruebas lo más pronto posible para yo juzgar acá. Si tengo a otra persona, mándamelo para allá. En fin, ¿es eso suficiente para explicar esta situación? Yo considero que no. Yo terminé los estudios en ciberdelincuencia, después en tecnología de investigación, y siempre quedó el vacío, y es lo siguiente que voy a plantear. Siempre quedó el vacío. ¿Es totalmente lo que explica el fenómeno de la ciberdelincuencia en el mundo y en Venezuela? Considero que no. Yo conseguí esto. En unos estudios de teología, tomando en cuenta que el cardenal Ratzinger y luego el Papa Benedicto XVI, por allá en el 2013, si mal no recuerdo, manda el primer mensaje del pontífice por una red social. Empiezo a indagar sobre la profundidad de este señor, sobre la profundidad de su pensamiento, y me consigo que aunque no fue sistematizado su conocimiento, sistematizado digo, presentó un libro, sacó tanto, no hubo una sistematización del conocimiento, sí conseguí que desde 1968 él empieza a hablar consecuentemente de 5 elementos que hoy definen la situación tecnológica que tenemos. El primero aborda lo que es la idea de las metrópolis hiperconectadas. Luego pasa a un tema de ciberseguridad en 1988, una cosa que nos preguntaría por qué entrar a conocer sobre este punto. Luego habla del continente digital y tenemos un elemento que es directamente el ciberespacio, que es un continente digital que debemos desarrollar en este continente digital. Llega a definir la necesidad de defender la dignidad humana en las tecnologías, y de esa forma creo que el otro punto que da una elemento de
más del positivismo, de lo que dice la norma, de quién es y de cuánta pena le voy a poner, por qué las penas en la ley de delitos informáticos no sobrepasan, deben aumentar, las penas son consideradas graves a partir de 4 años, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Es eso todo? No. En mi opinión. Ratzinger dice en su momento, lo técnicamente posible será axiológicamente deseable y eso es el fundamento de la ciberdelincuencia. Si es posible que yo me robe los datos y lo deseo, lo hago. Si es posible, aunque no haya sido creado para eso, que la modificación de una imagen de un caballero o de una dama la ponga en desnudez y lo ponga a circular, aunque no está creado para permitir, para que se haga este tipo de acciones, o sea, para lo ilícito, si es posible, es deseable, lo hago. Si es posible que me robe los datos, lo hago, no hay problema. No vas a sentir en primer plano la objeción, no lo hagas, sino lo puedo hacer, lo hago y obtengo un beneficio. Tocar la puerta en cualquiera de estas residencias es un hecho delictuoso. Pero si yo mando un comando PIN y toco el puerto 234 de esa computadora y resulta que me doy cuenta que está abierto, ¿qué voy a hacer al procedimiento? Ya paralelo y ya se cae ahí. La tecnología per se, yo sé que ustedes lo saben, permítanme quizás decírselo, repetirlo, ni es buena ni es mala. La tecnología está hecha para algo que nos debe dar el beneficio. Ratzinger lo dice, tiene que tener un beneficio para la humanidad, porque si no la tecnología se va a llevar a la humanidad por el medio. Y ahí empezamos a conseguir lo que es quizás yo reduciendo todo esto a un condensado. La racionalidad no se agota con la lógica técnica, necesita de la dimensión ética y trascendental. Esto es razón ampliada. No podemos ser técnicamente absolutos ni podemos ser trascendentalmente absolutos. Uno nos lleva al fanatismo religioso, otro nos lleva al fanatismo de la razón, a ese fanatismo que fue producto de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de todo este desastre, de lo que fue el ateísmo o lo que hoy se denomina el relativismo, la dictadura del relativismo. Vemos las cosas bien y mal, no nos importa y vamos haciendo y vamos resolviendo, y esa es la esencia. Esto es lo que busca responder y decirlo. Nos ponemos con fe, ética y razón para que lo que nos va a hablar el próximo ponente pueda tener un sentido de que podamos llevar resultados reales. Si no, olvidemos, nos vamos a quedar en la tercera lámina por allá y siempre vamos a estar en ese ciclo de no saber cómo